¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, para hacer el paso a paso del despiece de motor 7 bancadas, coloqué la tapa en esa posición porque bueno, lo que me queda para que quede la tapa limpia y pelada, perdón, es sacar el múltiple de admisión y algún bulbito que por ahí no saqué, que es el de presión de aceite, que está debajo. Así que bueno, gente, ya ahora me van a ver utilizando el tubo 916 con la llave. Quizás no tenga demasiado contenido, pero quiero que se vea el paso a paso de cómo se desarma todo esta parte de arriba del motor 7 bancada. Dado que bueno, como mostré en otros videos, los pistones no tienen juego. Después, cuando esté todo más limpio, voy a desarrollar alguna charlita, algún videito acerca de las bondades de ese motor, que como dije alcanzó la potencia del 380W o de la GS con un solo carburador doble boca. Así que bueno, me voy a poner a desarmar esto, así ya mañana se va a lo que es la rectificadora y el tapero, obviamente. Destornillador más chico, agarré el elenco de herramientas. Vamos aflojando algunas tuerquitas cabeza media. Vamos a sacar el múltiple con carburador y todo. Vamos a poner una larga en la manija porque me quedé corto. Capaz que con la llave llegamos. Así, llegamos. Hay veces que se queda completamente pegado este múltiple, Hubo múltiples que, bueno, no, por ahí no valía la pena la tapa, ya sea porque era un donante o lo que fuese, y hubo que pegarle un par de macetazos para que salga, y, bueno, echando a perder el múltiple obviamente, pero a veces pasa que se pega de una manera que es así, depende en las manos que haya estado antes. A veces manos anónimas, o quizás la presencia simplemente de algún adhesivo entre la junta y el múltiple y la tapa, ¿no? Obviamente así se quede pegado en forma bastante firme, llamémoslo. Vamos a poner todas las tuerquitas juntas porque después las buscamos y no está. Agilizar un poquito. Justo en este. Esto vamos a tener que sacar a la antigua.
Los amigos que por ahí se aburren, los entiendo. Solamente están viendo cómo se usa la llave, pero la llave quiero decir. Pero bueno, forma parte del despiece. Sí, por ahí la presencia del tubo ayuda, pero entra muy justo en algunos lados. Tendría que ir a buscar los tubitos de 3/8, pero tampoco entra. Están las tuercas ubicadas en lugares que no son de muy fácil acceso. Pero bueno, con paciencia, como dice el dicho, ¿no? Ya todos lo conocemos. Estaba viendo las bancadas del árbol. Están aceptables. Posiblemente haya que rectificar también eso. Bueno, es así, cuando se desarma un motor tan antiguo, más esto que se usa y se usa fuerte, pero creo que el desgaste mayor lo sufrió al estar mezclando y la poca presión de aceite arriba. La poca presión de aceite arriba en los torinos es un factor muy importante. Me acuerdo una vez, un amigo también tenía una coupé y me dice: estoy contento porque le había anexado un manómetro para saber la presión más allá del reloj que trae el Torino originalmente. Le había anexado un reloj y dice: estoy re contento, le da vuelta. El problema es que no te está llegando arriba la presión de aceite, está marcando la de abajo. Sacamos el árbol, pasamos un alambre de acero, destapamos el conducto y quedó con la mitad de la presión. Pero bueno, esas son las cosas que pasan a veces cuando por ahí no se conoce tanto de mecánica, de Torino. Bueno, este lado sí lo podemos sacar con el tubo cómodamente. Hay dos tuercas que van en el medio, esas sí se complican un poco más. Pero ya voy llegando al objetivo de tener la tapa pelada y poder limpiar, que no termina acá la cosa, va a haber que sacar la frente de distribución porque seguramente está rajado. Vamos a ver si se puede soldar, si hay que salir a conseguir otro. Salir a conseguir otro es un tema porque este está perfecto en lo que es la zona de la bomba de agua, como dije siempre, ya tanto hablé de eso. Otro que compre por ahí está bien de un lado, mal del otro. Entonces vamos a evaluar la posibilidad de, en caso que amerite, soldarlo. Porque lo que se ve ahora es que tiene epoxilina y que está muy mojado de aceite lo que es el frente por sobre la polea del cigüeñal. Así que bueno, esta llavecita ha trabajado tanto en Torino que ya como que entra sola en la... Una caja de herramientas afuera con el elenco que más o menos sé que se utilizan. Tuve que entrar a buscar algunas cosas porque están un poco cambiadas algunas cabezas, sacándolo de la originalidad, ¿no? Que uno por ahí sabe que este motor trae algunas medidas. Bueno, hago que ir a buscar los tubos y esas cosas, pero no está del todo mal, está muy bien, aceptable. Llamémosle con la falencia que ya hemos mencionado.
esta tuerca, si la pudieran ver, estoy dando un poco la espalda, pero está entre medio de llamémosle un cilindro y otro en el medio del muslo. El problema, bueno, es ese, el acceso. Acá va la llave y nada más que la llave. Probablemente lo pueda sacar de este lado. Voy a tener que sacar las mangueras de gas, que vine tratando de evitar este momento, pero bueno. Vamos a hacerlo. De vez en cuando me gusta usar estos destornilladores que tengo, como ya conté tantísimas veces, desde el año 90. Excelente. Y chinardos, genérico. Tenemos la base del termostato acá, no sé si se llega a filmar, pero no la mencioné porque había quedado debajo de lo que es el filtro de aire denominado guitarra, la que llamaban la guitarra siempre ese. Pero bueno, por suerte lo estoy haciendo en el fondo del taller, porque lavar todo va a ser un enchastre que no tengo ganas de llevar adentro. Uno se va poniendo maricón con el tiempo. Entonces que no sale con otra cosa que no sea la llave. Deja de renegar tanto. Por una torre vas a renegar tanto. Sí, me gusta hablar nada más, pues, si no, simplemente ven cómo se usa la llave. Entonces, llenamos un poquito los espacios. Saludo a los amigos de siempre, querido Jonathan, Dalton, Adriano, Miguel, querido Miguel, ¿qué opinará cuando ves todo esto? Y bueno, así, ya sabemos que sos en 7 octavos. Vamos a guardar todo esto. Vamos a seguir aflojando esta tuerquita. ¿Por qué no estás usando una llave crique, una llave combinada crique? Pues no entra. No entra acá. Quédense tranquilo que ya probé. Acá lo único que va por el momento, hasta que me inventen algo un poquito más delgada la llave, es esta. Y con la pinza vamos a terminar de estirar. Porque está saliendo con el espárrago. Entonces ya no me entra la llave. Está con el efecto blando para la llave, duro para la mano. Pero ahí quedó suelto, o sea que ahora voy a poder, vamos a sacar todas las arandelitas. A ver que no quede ningún tornillo porque esto engaña a veces. Va a tener que sacar el carburador.